vamos al seminario. Cuando ustedes van a hacer su práctica, probablemente van a hacer una anamnesis, una historia clínica. Entonces es importante que ustedes sepan cómo se hace una historia clínica. ¿Muy bien? Primero que la historia clínica es un documento médico legal, no puede ser usado, no puede ser manoseado, no puede ser de alguna forma, el médico lo ve, ¿no? La historia clínica, los médicos, los profesionales de la salud, pero no puede ser pues divulgado, ¿no? El único que puede pedir su historia clínica, la copia es el familiar directo, si no puede la persona hacer un procedimiento, la misma persona. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Pero una de las cosas importantes que en una historia clínica nosotros confeccionamos o nosotros recolectamos ciertas cosas que el paciente nos dice, como son los síntomas. Síntomas es igual a ¿qué sientes? Yo siento cefalea, dolor abdominal, dolor esternal, ardor, prurito, eso siento, ¿no es cierto? Eso es lo que siente. Eso uno no siente eso. Siente eso, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, no es como ese chiste que... eso es sentir, ¿eh? Es decir, síntomas, ¿no? ¿No es cierto? No es como ese paciente que va a hacerse un examen urológico y el médico le hace un tacto rectal para ver cómo está la próstata, porque ese es el examen. El médico le dice, ¿qué cosa siente? Y él dice, siento que lo amo. Entonces, el sentir no es eso, el sentir son las manifestaciones subjetivas. Ese es el síntoma. Y el signo es lo que uno objetiviza. ¿Ok? ¿Qué cosa veo yo? Palidez, ictericia, que es la coloración amarilla de piel esclera, lo puedo ver postrado, o sea, eso es el signo. Y el conjunto de síntomas y signos me da un síndrome. Por ejemplo, si yo tengo náusea, vómito, diarrea, es un síndrome digestivo. Si yo tengo disuria, que es ardor al orinar, o la quiruria, orino a cada rato, será un síndrome genitourinario. Si yo tengo tos, expectoración, disnea, que es la dificultad para respirar, será un síndrome respiratorio. Y si yo tengo fiebre, malestar general, astenia, la astenia es el desgano, anorexia, falta de apetito, puede ser un síndrome general. Entonces uno tiene que englobar eso, los síntomas y signos que le dice el paciente, y englobarlos hacia un síndrome y luego plantear una posibilidad de diagnóstico. Muy bien, entonces, esta es la historia clínica. La historia clínica tiene estos pasos. Primero es la ectoscopía. ¿Qué cosa es la ectoscopía? La ectoscopía es lo que ustedes pueden ver, oler, escuchar, sin tocar al paciente. Cuando yo he entrado acá, o cuando he entrado abajo, ustedes me han visto. Entonces, cuando ustedes van a su casa y dicen, oye, ¿cómo es tu profesor? Alto, bajo, viejo, narigón, canoso, calvo, lo que sea, eso es la ectoscopía. ¿No es cierto? Ustedes hacen a veces una ectoscopía en una forma muy artesanal, ¿cierto? Cuando, oye, cuéntame, ¿cómo es esa chica que a mí me interesa, que me va a salir conmigo? ¿Cómo es ese muchacho que va a salir conmigo? Que es tu amigo. Oye, ¿cómo es? Ah, sí, pues es bajo, es alto, es morocho, es blanco, es chino, ¿no es cierto? Calza 40, no lo sé. Pero eso es la ectoscopía. ¿De acuerdo? Entonces, eso se aplica hacia lo que significa el paciente. Entonces, por ejemplo, yo a ustedes lo veo que acá tienen lentes. Ectoscópicamente yo digo, estos son miones. No se me he preguntado, porque esa es la ectoscopía, ¿no? Nadie se va a poner ahora lentes para estar con lunas normales. Entonces,
lo más probable es que la mayoría de ustedes sean miopes, que tengan su grado de astigmatismo, etcétera, lo podrán tener, y ustedes son miopes, ¿ya? Hasta no demostrar lo contrario. Me incluyo. Bueno, es electroscopía. ¿Cómo se empieza la electroscopía? Se pone paciente de aproximadamente tantos años de edad, siempre múltiplos de 5 de 10. Yo puedo decir paciente de aproximadamente 15 años, 20 años, 25, 30. Yo no voy a decir paciente de aproximadamente 18 años, 3 meses, 4 días. No, yo tengo que decir edad aproximada. Lo otro que yo tengo que decir si está en aparente o en estado general, regular estado general o mal estado general. Eso es una apreciación subjetiva de ustedes. Y inmediatamente vienen las características propias de lo que ustedes ven. Si el paciente está pálido, si el paciente está histérico, coloración amarilla, de piel esclera, si el paciente está disneico, con dificultad, si yo veo que está disneico y tiene un balón de oxígeno, yo, si veo que está pálido y tiene su antiácido ahí, y digo, oye, está pálido porque está sangrando, ¿no? Debe tener un problema digestivo. Entonces, la característica de todo lo que ustedes pueden ver alrededor del paciente. Ustedes no han hablado con el paciente, solamente lo han observado. Si vuestra compañera, por ejemplo, está con un gorro en la cabeza, ella lo usa porque probablemente siente frío en la cabeza y eso la ayuda. Entonces yo voy a decir, esta chica es friolenta. No, vale, esa es mi ectoscopía. La ectoscopía te puede llevar a inferir algún tipo de diagnóstico sin tocar al paciente y sin hablar, solamente con observar. Entonces, pero a veces, eso también si está adelgazado o si es obeso, también se coloca. Pero a veces uno, por más que quiere, llega pues paciente de aproximadamente 25 años de edad, en aparente regular estado general, no tiene nada. ¿Y ahora qué pongo? Este profesor que me decía que había algo, comienza a buscar por todos lados y nada, entonces a uno ahí tiene que poner sin signos ectoscópicos destacados. Significa que no hay nada que les llame la atención que pueda ayudar a algún tipo de diagnóstico. ¿Está claro? Ok. Muy bien. Destacado. Y pasamos a la historia clínica. Esta es la afiliación. Ustedes se la tienen que aprender de esa forma. Nombre, edad, sexo, raza, lugar de nacimiento, procedencia, grado de instrucción, ocupación, estado civil y religión. Ese es el orden. A lo mejor les pongo, y ustedes pónganme el orden. ¿Por qué? Porque ustedes no se van a poner el pantalón antes de ponerse su truza, ni se van a poner el zapato antes de ponerse la media. Esto es igualito. Yo no voy a decir, ¿cómo se llama? ¿A qué religión tiene? ¿A qué edad tiene? ¿A qué grado de instrucción tiene? ¿A qué? Entonces, tiene que llevar un orden. ¿Y por qué preguntamos todo eso? ¿Por qué preguntamos la edad? ¿Por qué preguntamos la edad? ¿Por curiosos, chismosos? Fuerte, fuerte, fuerte. Porque hay algunas enfermedades relacionadas con la edad. Por ejemplo, en las edades extremas de la vida, los muy niños predominan las enfermedades virales, infecciosas, y en los muy adultos las enfermedades degenerativas, ¿no? Eso no implica que un niño pueda tener cáncer, un adulto pueda tener una enfermedad viral, pero eso es frecuente. Y también hay enfermedades que son más frecuentes en determinado grupo etario. Sexo. ¿Por qué es importante el sexo? Aquí me lo dice. Fuerte, fuerte. Por ejemplo, el hombre no va a tener cáncer de útero, ni la mujer va a tener cáncer de próstata, ¿no? ¿Cierto? Pero hay enfermedades que son más frecuentes. El cáncer de mama es más frecuente en la mujer que en el hombre. Pero el hombre también puede tener cáncer de mama, ¿cierto? Las enfermedades de colágeno son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. El cáncer gástrico es más frecuente en el hombre que en la mujer.
los problemas coronarios son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Entonces, hay enfermedades que pueden tener una frecuencia de una relación 2 a 1 o 3 a 1 o iguales. Y hay enfermedades propias de cada sexo, ¿no? Raza. ¿Cuántos tipos de raza conoces? A ver, una pregunta. A ti, ¿cómo te llamas? A ver, Fabiola, dime, ¿cuántos tipos de raza conoces? Todos van a tener su oportunidad. Su opportunity. No sé, tú dime. ¿Cuántas razas conoces? Tan graves ustedes, ¿eh? ¿Qué raza conoces? Raza mestiza. Moreno, yo no conozco una raza morena. Los morenos, la raza mestiza, somos todos nosotros. Ya. Blanca, ¿qué más? Amarillo, raza negra, ¿no es cierto? Raza blanca, raza mestiza, y nada más, ¿no es cierto? Y raza amarilla, asiática, amarilla, ¿no? Son los 4 tipos de raza. Nosotros tenemos de todo, un mix, ¿no? No somos puros. Y eso es una gran cosa a veces, ¿no? Porque las enfermedades de alguna forma se ocultan, ¿no? Predominan en otros, pero eso es lo importante. ¿Y por qué es importante poner la raza? Por curioso. ¿Por qué? La raza negra porque Ya. Si ustedes ven una persona de raza negra en un hospital, es hipertenso hasta no demostrar lo contrario. O tiene hipertensión y alguna complicación que le ha llevado a eso, una ACV, un infarto, o cualquier otra cosa, ¿cierto? Eso es más frecuente, ¿no? La hipertensión se da también en todo. ¿Es importante el lugar de nacimiento y procedencia? Depende. ¿De qué depende? Porque puede ser, por ejemplo, tu hemoglobina, depende de tus generaciones, puede ser más alto, puede ser más bajo. Ya, la hemoglobina no depende de la generación, sino depende de dónde estás. Por decirte, tú puedes ser, yo puedo haber nacido en Puno y me crearon todo en Lima. O tú puedes haber nacido en Lima y te criaron en Puno. Entonces vas a tener la hemoglobina más alta, la poliglobulia, por hipoxia, ¿no? Menos oxigenación aumenta los glóbulos. Pero una de las características que se ve, por ejemplo, en la gente altoandina, ¿quiénes de acá son de Lima? Levanten la mano. La mayoría. Pero se les aseguro que los papás no son de Lima. ¿Quiénes de acá los papás no son de Lima? La mayoría, ¿no? Entonces pueden ser de Huancayo, pueden ser de Ayacucho, pueden ser del Cerro de Pasco, y en esas zonas predomina el tólico megacolon, que lo vamos a hablar después, que es el colon más redundante y grande, que es más causante de polvo de simoides, de la torsión de simoides. ¿Okay? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y otra cosa es nacimiento y procedencia, porque si ustedes nacieron en Iquitos y viven en Iquitos o proceden de Iquitos, una paciente que viene de la selva está parasitado hasta no demostrar lo contrario. Aunque ahora con la migración te subes a un micro, te pones así y te está llevando los huevitos de los parásitos en tu mano, ¿no? Entonces, es una de las características que también se ve. Y nosotros, pues, no nos lavamos con mucha frecuencia las manos. Y eso es una de las causas de muchas enfermedades. Cuando hablemos de diarreas y constipaciones, que me parece muy interesante y muy cosas, te van a dar cuenta de lo importante que es esto. Muy bien. Grado de instrucción también es importante, porque si ustedes van a tratar con una persona, tienen que tratar y hablar de acuerdo a su grado de instrucción. Si usted le dice, oye, ¿tiene usted incultus?
Ya, ¿no? O tiene usted cefalea, ya. Entonces tiene que adecuarte a la cultura que tenga esa persona. ¿La ocupación es importante? Sí, por las enfermedades ocupacionales. ¿Cierto? Entonces, personas que viven en las minas o trabajan en las minas, las enfermedades de silicosis, todas esas enfermedades se pueden, neumoconiosis se puede dar. Los trabajadores de salud nos pueden contagiar con tuberculosis o otras enfermedades, y así sucesivamente. Estado civil. ¿Cuántos tipos de estado civil conoces? 3. 4. 4. Soltero, casado, viudo, divorciado. Soltero, casado, viudo, divorciado. Con hijos o sin hijos. Falta uno. Conviviente, que vas a hacer tú mañana pasado. La convivencia. También es importante decirlo porque hay mucha gente que convive y no está casado. Entonces, ¿usted es soltero o casado? Soltero. Tiene 5 mujeres, 10 hijos y es soltero, ¿no? Es conviviente. Los convivientes también forman una clase. Y la religión también, porque las enfermedades, hay enfermedades o hay religiones que no permiten las relaciones sanguíneas. Los judíos, entre ellos se casan, generalmente hay muchas enfermedades congénitas, metabólicas que hay que tenerlas en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la filiación. Luego viene la enfermedad actual, en el cual la persona nos va a describir cómo comenzó la enfermedad. Hablamos de tiempo, pero en esta clase entra el examen, ¿no? Como seminario, pero entra el examen. Tiempo de enfermedad. Entonces la persona dice, estoy hace 2 semanas enfermo, 1 mes enfermo, medio año enfermo. Pero ahí se van a encontrarse pacientes que le van a decir, no me acuerdo. Pero tiene que decir, ¿no? Me han dicho que tengo que poner una fecha, no me acuerdo. Entonces, tú tienes que preguntarle, ¿cuándo es tu cumpleaños? 13 de julio. ¿Para el 13 de julio estabas bien? Hay fechas que uno no se olvide, cumpleaños, 28 de julio, Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre. Entonces uno más o menos comienza a jugar. Si vuestra compañera dice 13 de julio, sí, estaba bien, y el 28 de julio, así pues ya comencé a sentir molestias, ya lo estás. Entonces hay que buscar la forma de poner el tiempo aproximado. Luego viene la forma de inicio de la enfermedad. Pregunta, a veces que pregunto también en los exámenes y caen como... Yo siempre les digo esto y siempre caen. No sé por qué. ¿Viste grabadora? Sí. Siempre caen. Entonces, la forma de inicio es brusco o insidioso. Brusco es, hoy día han venido acá, ¿de acuerdo? Salen a su casa y comienzan a tener diarrea. Insidioso. Es brusco, ¿no es cierto? Brusco. Salen de acá, cruzan la pista y le charcan un auto. Forma de inicio, brusco. ¿No? La forma insidiosa es, no sé, que tengo, estoy hace 2 días, el apetito está bajo, no quiero comer, me siento mal. Comienzan a comenzar a aparecer los síntomas en forma paulatina. Las enfermedades no son estáticas, van evolucionando, ¿cierto? Entonces es un proceso infeccioso general, una tifoidea, una hepatitis, una fiebre malta, puede empezar así, una tuberculosis puede empezar así. Bueno, entonces y después viene cuáles son los síntomas que ha tenido. Entonces la persona va a tener, tengo malestar general, he tenido fiebre. ¿Desde cuándo? Desde el momento que ustedes se interrogan, tienen que jalar lo que les dice el paciente hasta la actualidad. No es lo mismo tener fiebre 2 semanas que tener fiebre 2 días. No es lo mismo tener fiebre o dolor abdominal 1 día que tener dolor abdominal 10 días. No es lo mismo tener, si hay una historia de pérdida de peso larga, y ustedes se van dando cuenta que hay otras características. Entonces, cada signo o síntoma, ustedes tienen que llevarlo hasta la actualidad.
Si tiene dolor abdominal, ¿qué características tiene el dolor abdominal? ¿Es cólico, como retortijón? ¿Es sordo? ¿Es punzante? ¿Con qué le calma o no le calma? Si tiene vómitos, ¿qué características tiene el vómito? ¿Es amarillo? ¿Es verdoso? ¿Es fecaloideo? ¿En qué momento se presenta el vómito? ¿Inmediatamente después de ingerir alimentos o después de 2 horas o 3 horas? Entonces, cada síntoma o signo, ustedes lo van cogiendo y le van diciendo cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿De acuerdo? Porque esa es la característica. Señores, el 80% de los diagnósticos se pueden obtener solo con interrogatorio, sin tocar al paciente. Que eso se está perdiendo en la actualidad. Porque no interrogamos. Yo a veces cuando paso visita con los internos me dicen, paciente con dolor abdominal y hipocondrio derecho y que la ecografía dice cálculos. No me has dicho nada, pues. Ya usaste un examen. Dime la característica semiológica del dolor. Cómo empezó, si fue post-ingesta de alimentos, post-ingesta de comida grasa o no. No es lo mismo que una persona esté histérica después de un cólico, que puede ser un cálculo, que una persona que esté histérica, que ha tenido 4 días de fiebre y se presenta la ictericia, o que ha tenido una ictericia silente sin dolor. Entonces, son las características propias de la enfermedad. Eso es lo que hay que colocar para llegar a un diagnóstico. ¿Bien? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Después, hay que poner en la misma enfermedad actual cómo está el apetito, cómo está el sueño, cómo están las deposiciones, etc. Después vienen los antecedentes generales. Y los antecedentes generales, uno pregunta por la ocupación, en qué trabaja. Uno dice, pues, yo soy vendedor, vendo por cualquier lado y como por cualquier lado. Entonces, uno puede decir, ajá, acá hay un problema que puede ser infeccioso. La vivienda, si es de material noble, si tiene agua, si tiene desagüe, cuánta gente vive ahí, porque pueden vivir 10 personas en una habitación y hay hacinamiento y predominan, no hay agua, no hay desagüe, peor. Si crían animales, porque hay enfermedades que son zoonosis, ¿cierto? La alimentación, ¿cuál es el tipo de alimentación? Acá a todo el mundo no les gusta hablar. Realmente la alimentación es a base de carbohidratos, poco de... Usted come pollo sí todos los días, ¿qué come? Una alita, come pollo, un pescuezo. Ustedes a veces cuando van al mercado o acompañan a su papá, que no, nunca los acompañan, pero bueno. Pero cuando ustedes van, se van a dar cuenta, la gente compra 2 soles, 1 sol, 3 soles para hacer el caldito y entonces al pobre pollo está descuartizado en 50 partes y uno va a comprarle el espinazo o cualquier cosa. Los viajes recientes, donde han viajado, porque hay zonas endémicas y enfermedades. ¿No? Si yo, por ejemplo, he viajado a la selva y comienzo a tener escalofríos, ¿no es cierto? Fiebre intermitente, puedo pensar que tengo paludismo, ¿no? Los hábitos nocivos, si fuma, cuánto fuma por cruce, si toma, cuánto toma, si toma café, si se droga, nadie va a decir que se droga, ¿no? Nadie va a decir que toma, total, todos los enfermos son los que no toman, no fuman, no se drogan. Son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Después vienen los antecedentes, eso voy a preguntar, se me va a decir, ¿qué cosas se pregunta en un antecedente fisiológico? Si le han dicho si nació de parto normal o no. ¿De acuerdo? Que son todas las características. Eutóxico es normal, distóxico es anormal. Desarrollo psicomotor, como si al año ya comenzó a caminar, si al año y medio habló o hubo retraso. La menarquia en las mujeres, la primera regla que ha tenido. ¿No? El régimen catamenial. El régimen catamenial tiene un numerador y un denominador. En el denominador se le pregunta a las mujeres cuánto dura su menstruación. A mí, 3 días. Régimen catamenial, 3. ¿Y cada cuánto? Cada 28 días, 3 sobre 28. Otro dice, me dura 3 a 5, 3 a 5 abajo sobre 28 o sobre 30. Ese es el régimen catamenial. Y se pregunta también por el inicio de las relaciones sexuales, ¿no?
que también es importante tenerlo en cuenta, porque a más inicio de relaciones sexuales, más posibilidades pues, de enfermedades por papilomavirus o otro tipo de enfermedad, ¿no? Si la persona pues inició a los 15 años, 16 años y ha tenido 10 parejas, entonces la posibilidad va a ser mucho mayor. ¿Cuántas gestaciones ha tenido? Si ha tenido abortos, partos, hijos vivos, dentro de los antecedentes fisiológicos. Después vienen los antecedentes patológicos. Los antecedentes patológicos te pregunta qué enfermedades ha tenido desde la infancia hasta la actualidad. Si ha tenido operaciones, qué tipo de operaciones. Si ha tenido accidentes, importancia. Si ha tenido transfusiones sanguíneas. Si se ha vacunado o ha recibido vacunaciones, ¿no? Entre otras cosas. Eso es los antecedentes patológicos. Pero uno va a preguntar, es toda una historia de la persona, ¿no? Y los antecedentes familiares, esto es importante, los antecedentes, porque ¿qué pasa? Por eso muchas veces, ustedes saben que hay historias ocupacionales, salud ocupacional, etcétera, y a veces uno de los principales problemas es que los recursos humanos cogían las historias y ya en sí no se comenzaban a ver los antecedentes. Y pasó un caso de que una chica estaba con la persona encargada de recursos humanos, estaba de novio, una cosa así, y él buscando la cuestión que no debía buscar porque eso no es adecuado, veía pues 3 abortos, ¿no? 2 abortos, y se armó un escándalo, entre ellos total lo votaron a los 2, ¿no? Porque en realidad la chica no tenía la culpa, pero la otra persona no tenía por qué revisar cosas que son propias de cada persona, ¿no? Uno no puede hacer eso. Por eso es importante la confidencialidad de la historia. Confidencialidad. Después vienen los antecedentes familiares. En los antecedentes familiares preguntamos si el padre está vivo o la madre está viva, cuántos años tiene, y si no está vivo, de qué falleció. Y si está vivo, si sufre de alguna enfermedad. Porque si yo tengo pues, una persona que es diabética, el padre es diabético, la madre es diabética, es muy probable que sea diabético. O hay que buscar historias familiares de enfermedad. Por ejemplo, si el papá le dio infarto, al tío le murió de un accidente cerebrovascular, a la tía le dio otra cosa, entonces eso te puede indicar que hay una predisposición para este tipo de problemas. O con las neoplasias también, porque hay historia familiar de neoplasias. Entonces hay que preguntar siempre por eso. Igual de la esposa y de los hijos, porque si estoy pensando de que si la persona lo veo que es una persona tosedora, que ha perdido peso, y tu hijo, sí pues, él tuvo tuberculosis hace 4 meses, entonces ya te estás dando cuenta que hay una relación. Entonces hay que preguntar siempre por los familiares, ¿no es cierto? Si es que están vivos, si es que están sanos o si sufren de alguna enfermedad, igual los hermanos, porque pueden sufrir una enfermedad y él puede estar debutando con la enfermedad. O a veces no tienen relación, pero uno tiene que concluir con todo este tipo de problemas. Y después viene ya el examen físico, que ya se toman las funciones vitales y todo lo que es la parte de los aparatos o sistemas. Lo importante acá es que cuando nosotros terminamos todo, tenemos que unir los síntomas y los signos en síndromes, que ya se nos dije, ¿no es cierto? Estos síndromes nos pueden llevar a dar un diagnóstico probable, impresión diagnóstica, y yo genero mi plan de trabajo. Mi plan de trabajo, si yo tengo una persona que pienso que es una tuberculosis, le debo hacer mínimo un Becan esputo o una placa de tórax, ese es mi plan de trabajo, mínimo. ¿Cierto? Si yo tengo una persona que tiene pienso que es una colecistitis aguda por cálculo, lo mínimo que tengo que pedirle pues, es un estudio ecográfico para ver si tiene cálculos en la vesícula. Si yo tengo un paciente que tiene ictericia, tengo que pedirle las pruebas hepáticas para saber qué cosa tiene. Y así sucesivamente. Y eso me va a dar mi diagnóstico definitivo. En mi impresión diagnóstica yo puedo poner 1, 2, 3 impresiones diagnósticas.
¿De acuerdo? De acuerdo a lo que más prioridad ustedes pueden tener o por frecuencia.